Hola, Dios te bendiga. Vamos a hablar ahora sobre un tema que a mí no me gusta mucho porque es bien difícil en el sentido de que tiene tantas variaciones que lo hace difícil y es el tema del rapto. La famosa idea de que Dios va a venir en algún momento y se va a llevar a los buenos, a los suyos, a los que le sirven y va a dejar guindando acá en la tierra a nosotros, los que somos malos. Esta idea es bien nueva, ¿ok? Y ha tomado auge, especialmente en el siglo XX, los últimos 40, 50 años fue cuando más se regó, pero comienza originalmente desde el siglo XVIII, ya se le atribuye a un hombre, a un puritano llamado Increase Mather. Él es el primero que empieza a promover esta idea, pero quien la hace quizá más famosa es John Nelson Darby. Él es del siglo XIX, del 1800 al 1882. Él comienza, él era un anglicano, se hace miembro de los hermanos de Plymouth y a pesar de que era inglés, viajó muchas veces a Estados Unidos y promovió mucho esta idea. Esta idea la va a recoger C.E. Scofield. Y Scofield hace una referencia bíblica, un comentario bíblico que contenía las ideas de Darby. Y esto es lo que llega entonces a muchas personas. ¿Por qué? Porque todo el que tenga una Biblia de estas, que tenga un comentario o referencia bíblica escrita por Scofield, va a tener la idea del rapto como si fuera algo real. Pero fíjense que es interesante porque por los primeros 18 siglos, ningún cristiano, ni Martín Lutero, ni ninguno de ellos creían en eso. Eso es relativamente nuevo. Eh, es importante porque se ha regado como pólvora. Se han escrito libros sobre ello y algunos de ellos se han convertido en películas como Left Behind, The Great Planet Earth, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto al tema del rapto, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuándo ocurrirá? ¿Quiénes son los que se van a ir? ¿Qué evidencia bíblica hay? Eso es lo que vamos a estar viendo en este videíto poco a poco, ¿verdad? Ahora bien, hay que entender que para las personas que creen en el rapto y la segunda venida de Cristo son dos cosas diferentes. ¿Ok? El rapto viene primero. Quiere decir que en cierta manera ellos están diciendo, quizás sin darse cuenta, de que hay tres venidas de Cristo al mundo. Cuando nace, cuando venga a raptar a los suyos y cuando regrese a juzgar el mundo. Quiere decir que la segunda venida sería la tercera venida, según ellos. En ese momento Él se va a llevar a los suyos, a los que le sirven, a los fieles, se los va a arrebatar por el cielo volando y los va a resucitar. ¿Con qué propósito? Traerlos con Él, regresar a la tierra para derrotar al anticristo y reinar junto con Él por 1000 años aquí en la tierra, estableciendo así el reino del Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra, y luego de esos 1000 años, o dentro de esos 1000 años, se va a volver a reorganizar el templo de Jerusalén, los sacrificios de animales en el templo se van a volver a hacer, y entonces, después de esos 1000 años de ese reino de Cristo aquí en la tierra, entonces que viene la segunda venida de Cristo. Esto, claro, lo dicen algunos y ahí está el problema. Hay un desacuerdo tal entre ellos. Y si tú le preguntas a alguien, dice, oh no, eso no es así. ¿Por qué? Porque es que hay tantas versiones entre ellos que es una cosa increíble. Y es bien triste porque yo estaba precisamente leyendo en estos días una vez más Juan 17, en donde el Señor insistía tanto al Padre, Padre, que mis hijos sean unos, como tú y yo somos uno, unos de verdad, unos en la verdad, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y es triste porque con esta idea de que cada cual interpreta la Biblia a su manera y de que todos somos supuestamente inspirados y guiados por el Espíritu Santo, que muchas cosas, muchas versiones, mucha discusión, mucha separación hay entre nosotros. Y entre ellos la hay tanta o más. ¿Ok? Así que es muy probable que si hablas con alguien sobre el rapto, te va a decir que una versión totalmente distinta. Pero básicamente te voy a dar las principales. Primero hay que entender que el rapto está relacionado, en cierta manera, al milenio. ¿De dónde sale el milenio? Los 1000 años. De Apocalipsis 20, del 1 al 3, donde dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ese famoso tiempo de 1000 años es lo que es el milenio.
¿Qué relación tiene esto con todo el rapto? Bueno, que dentro del mundo protestante o no católico, cristiano no católico, hay tres vertientes en cuanto al milenio. Algunos te dicen que, por ejemplo, hay unos que se llaman los postmilenaristas. Estos son los que te dicen que la iglesia va a seguir predicando, 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 predicando hasta lograr convertir a la humanidad completa. Una vez la humanidad totalmente queda convertida, entonces vuelve Cristo en la parucía. Quiere decir, se llaman postmilenaristas porque dicen que después de esos 1000 años de predicación del Evangelio, Cristo vence, todo el mundo queda cristianizado y entonces viene Cristo. Así que sería postmilenio. La venida de Cristo, la venida sería después del milenio. ¿Cuál es el problema con esto? Jesús dice bien claramente que su iglesia es un pequeño rebaño. No dice que toda la humanidad se va a convertir. Inclusive en la parábola de la cizaña y el trigo, él dice bien claramente que le dice a los ángeles que el trigo y la cizaña van a estar siempre juntos hasta el fin. Así que la idea del milenarismo de que la iglesia va a triunfar y luego de esos 1000 años de predicación, entonces que viene la parucía, es un error. ¿Okay? Es un error porque es antibíblico. Cristo dice bien claramente que el bien y el mal están juntos y Cristo dice bien claramente que su iglesia siempre será un pequeño rebaño. Están los amilenaristas, que son los que dicen, no, el milenio es realmente simbólico, el famoso milenio del Apocalipsis es el tiempo en que la iglesia va a estar predicando. ¿Okay? Ese es más parecido a lo que predicaba Lutero. ¿Y por qué? Porque Lutero sale de la Iglesia Católica y eso es bien parecido a lo que nosotros también pensamos en cierta manera, a pesar de que nosotros no caemos en ninguna de esas clasificaciones porque no creemos en el milenio de esa manera como ellos creen. Y están los premilenaristas, que ahí es que viene la parte importante. Los premilenaristas lo que dicen es, antes del milenio, ¿okay? Va a haber una gran tribulación anunciada por Cristo en Mateo, entonces Cristo va a raptar a los suyos, entonces que Él va a reinar los 1000 años en la tierra y después viene el juicio final. Bien, ahora bien, aún dentro de esto, dentro de los premilenaristas, de los que creen que antes del milenio viene una gran tribulación, ahí es que está la idea del rapto. Esos son los que creen en el rapto. Pero ¿cuál es el problema? Que aún dentro de ellos que los que creen en el rapto, hay 4 formas diferentes de creer en el rapto. No me sorprende, por ahí vamos. ¿De dónde sale la idea de la gran tribulación? Mateo 24, de 4 al 13, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oirán de guerra, rumores de guerra, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo eso es el principio de dolores. Entonces les entregarán a la tribulación, y les matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Okay? Y entonces ahí está la palabra, la gran tribulación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Interesante porque te dicen claramente los entregarán a tribulación y los matarán durante la tribulación. Si Dios los rapta y se los lleva, no los van a poder matar. Así que ahí ya empezamos con las contradicciones. Pero ese es el texto que ellos van a usar para la gran tribulación. ¿Okay? Entonces, es bien curioso porque estos mismos hermanos te dicen, yo no creo en el purgatorio porque el purgatorio no está en la Biblia. Muy bien, pues ¿dónde está la palabra rapto en la Biblia? Ah, no, tampoco, no está. Entonces, ¿cómo tú dices que no puedes creer en el purgatorio porque la palabra no está en la Biblia, pero crees en el rapto que la palabra no está en la Biblia? Te dicen, porque San Jerónimo cuando escribió la Vulgata en latín usó la palabra rapiemur. ¿Okay? En 1 Tesalonicenses 4:17. Y rapiemur es rapto. Así que por la vulgata que escribió San Jerónimo, de ahí está justificado. Sí, entonces el rapto sí está en la Biblia, en latín. ¿Ok? Bueno, se cae de la mata que desde que se inventaron las excusas todo el mundo sale bien. Entonces, como dije antes, Lutero no creía en eso, ninguno de los reformadores creía en eso, ningún cristiano antes del siglo XVIII creía en eso, disparate, y casi ninguno hasta el siglo XX realmente creía en eso. Lo interesante en todo esto es que casi todos, desafortunadamente, le garantizan el ticket al rapto a los que están en su iglesia.
Los católicos no estamos invitados al rapto. Los católicos, como siempre, vamos a ser de los castigados aquí en la tierra. Pero si tú perteneces a X o Y iglesia, pues esos son los que van a ser raptados. ¿Cuándo ocurrirá el rapto? Pues ahí que vienen las 4 versiones diferentes. Ya qué ventolera. Espero que no se escuche muy duro en el micrófono. ¿Cuál era la original? Cuando inventaron la idea del rapto era que al final de la tribulación, cuando se acabaran ese tiempo de tribulación, Dios se llevaría a los suyos y ahí vendría el famoso Armagedón, que es cuando Dios viene a castigar y a romper y a hacer la guerra a todo el mundo. Entonces ahí se lleva a los suyos para que no sufran la guerra. Esa era la original. Así que unos dicen, después de la tribulación viene el rapto. Otros dicen que ahí fue que vino John Darby, que no, que ahí viene la gran dispensación. Los buenos están dispensados de la tribulación. Quiere decir, Dios se va a llevar los suyos antes de que ocurra la tribulación, para que no pasen por la tribulación. Pero dijimos ahorita que en el texto que leímos, decía que como parte de la tribulación iban a ser asesinados. Así que si se los lleva y son dispensados, ese texto no se cumple. Ya empezamos con contradicciones, ¿verdad? Y luego entonces, de los que nos quedemos aquí, que vamos a sufrir, que casi todos seremos católicos, después viene Cristo, reina por 1000 años, con ellos, obviamente, ahí pues la esperanza es que nos conviertan a nosotros, y después venga el juicio final. Luego, entonces está una tercera teoría, que te dice, no, 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 el rapto es en algún momento dentro de la tribulación. Y hay otros que te dicen, no, 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 habrá muchos mini raptos durante la tribulación. Así que hay para todos los gustos. Ahora bien, ¿de dónde es el famoso texto bíblico que ellos van a utilizar y te van a enseñar como que ahí está la evidencia, ahí lo dice? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de arcángel, perdón, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Okay? Eso es 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Si leyéramos el mismo texto, 3 versículos antes dice, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no se entristezcan como hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no perseveremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? 3 versículos antes está diciendo que lo que Pablo está diciendo ahí bien claramente es, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la preocupación de los tesalonicenses? Los que ya habían muerto antes de que viniera Cristo. Pero si ya ellos se murieron, cuando venga Cristo se lo van a perder. Y entonces dicen, no, tranquilo, nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Ellos van a resucitar y nosotros también nos uniremos todos y estaremos con el Señor. Por lo tanto, ese texto habla de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Y ellos dicen que no. Ellos dicen que la segunda venida de Cristo y el rapto son cosas distintas. Te dice el mismo texto desde el versículo 3, que está hablando de una misma cosa, de la segunda venida de Cristo, no de un evento aparte. Es sacar el texto de su contexto para hacer un pretexto. ¿Ok? Te lo dice bien claramente. Yo no estoy hablando, Pablo no está hablando ahí para nada de otra cosa que de la parucía, para que aquellos que estaban pensando que los que se murieron se la van a perder, estén tranquilos, no, no se la van a perder. Otro texto que usan mucho, porque se tocará la trompeta, esto es 1 Corintios 15, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, el cuerpo, se vista de inmortalidad. Estamos de acuerdo, esa es la resurrección, pero eso es en la segunda venida. Y ese texto y el anterior no mencionan ningún tipo de relación con la tribulación. Léete el capítulo entero y en ninguno de los dos, esto es 1 Corintios 15, versículos 52 a 53. No se habla de tribulación ni antes, ni después, ni durante, ni 4 o 5 mini raptos en medio de la tribulación, porque no hay ningún tipo de relación ni menciona la tribulación. No tiene nada que ver. Y sí tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ahora,
Si la idea de ellos es que los buenos son los que se van a llevar para que los malos sean castigados, tenemos un problema porque el mismo Jesús en Mateo 13, 27 al 30 dice, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, estaba la parábola de la cizaña. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña también arranquen el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, hasta la segunda venida. Juntos, ¿ok? Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña a los malos, átenla en manojos para quemarla, pero al trigo recójanlo en mi granero. Fíjate que dice que recojan primero a los malos, no a los buenos, y recójanlo y a los buenos los ponen en mi granero. Pero dice bien claramente, no hay tal cosa como que estoy diciendo, llévense a los buenos para que voy a castigar a los malos. Mateo 24 dice, y esto también ellos usan mucho, cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio. Dice, lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre, que está hablando aquí de la parucía. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, ven, entonces dice, estén prevenidos porque no saben cuándo vendrá el Señor. Ahí está, te van a llevar a uno y al otro no, a los buenos sí, a los malos no, que esa es la famosa película Left Behind. Mire, mi hermanito que me está escuchando, ahí dice bien claramente, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, estamos hablando de la parucía, ok, es lo primero. Lo segundo, si estamos diciendo que este es el rapto, y que el rapto está relacionado a la tribulación, sea antes, después, durante o en varios, tenemos un problema porque aquí dice bien claramente que será como los tiempos de Noé, que nadie sabía que estaba pasando nada. Dice bien claramente que la gente estará haciendo lo mismo de siempre. Dice, no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio. Por lo tanto, si no sospechaban nada, no hay tribulación. Se cae de la mata. ¿Ok? Se cae de la mata. Así que ese texto no está hablando para nada. Es triste, porque a veces creemos en cosas, y esto es lo que pasa cuando cada cual dice que el Espíritu Santo los inspira y se creen con autoridad para crear sus propias interpretaciones de la palabra. En la explicación que da Cristo sobre la parábola de la cizaña, él dice bien claramente, el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto que dijimos ahorita? Dice bien claramente, es al fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Lo dice bien claramente ahí, versículo 40, que es Mateo 13, versículo 40. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los malos, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. No dice para nada, me voy a llevar a los buenos para castigar a los malos. Para nada. ¿Ok? También en Mateo 13, el 47 al 50, la parábola de la red que recoge los peces, dice lo mismo. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán, sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Sacarán a los malos de entre los justos. No se van a sacar a los justos para castigar a los malos. Bien. Mateo 23, 25, 31 dice bien claramente, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, todos los ángeles con él, se sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, todo el mundo, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. O sea, no es que van a estar unos buenos por acá y los buenos por acá, todo el mundo. ¿Ok? Así que bien claramente se nos habla de que esto es la parucía, no tiene nada que ver con ningún rapto. Los textos están muy mal interpretados. Y entonces algunas personas te dicen, pero sí, pero es que acuérdate que esto no es el rapto, estás confundiendo el rapto con la parucía, son dos cosas distintas. Ok, pues entonces tenemos un problema bien serio, porque desde el principio, hasta como dije, hasta el siglo XIX, todos los cristianos del mundo siempre entendieron que hay solamente dos venidas de Cristo, no tres. Nadie creía en esto. Por lo tanto, y la evidencia escrita
de escritos protestantes y católicos de que nadie pensaba en esto, esto es contundente. Por lo tanto, si lo que tú me estás diciendo es algo nuevo, es algo que no se conocía hasta hace poquito, entonces te aplica Gálatas 1, 7 al 9. Dice, en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros o un ángel caído del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, al que por 18 siglos se había anunciado, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio distinto al que recibieron y que se creyó por 18 siglos, sea anatema. Así que yo espero no ofender a nadie, porque esa no es la idea, pero es que indigna y entristece de las cosas que hacemos y cómo malinterpretamos la palabra, y cómo la tergiversamos para que diga lo que yo quiero que diga, y creando ideas falsas que lo que hacen es separar cada día más el cuerpo de Cristo. Tanto que Cristo pidió en Juan 17, Padre, que sean uno como Dios somos uno, que sean uno en espíritu y en verdad, que crean en uno, cuando lo que hemos creado es división y división y división y división por estar creyendo en cosas que Cristo nunca dijo. Es triste, mis hermanos. La verdad que es muy triste. Ahora bien, el famoso texto de Apocalipsis 23, donde dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Qué será entonces lo que significa ese texto? ¿Qué es lo que la iglesia enseña entonces sobre ese tema? ¿Realmente cómo será entonces la segunda vida de Cristo? Eso lo veremos en el próximo video, Dios mediante. Dios te bendiga.